Bienvenidos a la hora que no existe. No importa la hora ni el lugar donde te encuentres escuchándonos. Soy Irving Rangel y como siempre acompañado de mi amigo Osiel Rodríguez. Pero eso no es todo. El día de hoy nos acompaña el arqueólogo Miguel Ángel Silva, ya con 20 años en este rubro, eh, trabajando en el Patrimonio Cultural de México. También realizó un diplomado de guías de turistas en el ENA. Algunos de sus proyectos, pues arqueólogo, en el Museo de la Zona Arqueológica del Templo Mayor y guía en Teotihuacán, registro de monumentos históricos, fundador del colectivo Arqueonáutica México Free Hawking Tours. También ha participado en el tranvía del centro histórico a cargo del fideicomiso. Entonces, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, qué bueno, Miguel. Gracias por hacerte la vuelta acá con nosotros, darte el tiempo de platicarnos un poquito de este tema que se me hace bueno. Y sobre todo ilustrarnos, porque pues yo creo que es un tema que muy pocas personas a lo mejor se adentran a esto que es pues tan amplio. Exacto. De mucho tiempo aparte. Sí, es un tema bastante amplio. La arqueología abarca bastante. Como verán, el día de hoy hablaremos de arqueología. Entonces, ¿qué es la arqueología? Así en resumidas palabras. Pues la arqueología es una rama de la antropología. Esa antropología es una rama y pues como tal estudia pues a los seres humanos, ¿no? La cultura de los seres humanos. Sus relaciones sociales, la economía, la política, la religión, todo lo que tenga que ver con los seres humanos. Pero a diferencia de otras ramas como la misma antropología, la antropología cultural o antropología social, pues lo estudia a través de todos los restos que haya dejado el ser humano a través del tiempo, ¿no? Todos los restos materiales, todo lo que se pueda ver a simple vista o bajo el microscopio, que no podamos ver a simple vista. Entonces, todo lo que el hombre haya transformado a través del tiempo y que haya quedado restos de eso, lo estudia la arqueología, y a través de estudiar todo eso, pues determinar, ¿no?, partes de la religión, la ideología, la política, etc. Puede ser desde una semillita que se haya encapsulado en la roca hasta una gran pirámide, ¿no? Eso ya me sonó a Jurassic Park, donde se queda el mosquito en la miel, o no sé no me acuerdo qué era, pero como todo eso, y hasta que pasan cientos de años o miles y la gente lo estudia ¿con qué fin sería más que nada? O sea, ¿lo estudiamos porque queremos conocer del pasado o por qué sería? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Para qué queremos saber? Sí, ¿no? sí. ¿Para qué arqueología? O sea, ¿para qué tener arqueología, no? Pues sí, bueno, antes rápidamente hacer una distinción, por ejemplo, lo que son dinosaurios y este insecto, ¿no?, encapsulado en el agua. Aquí no era, hombre, no te creas. No, sí, es cierto. Es muy grande, es enorme el tiempo, entonces eso lo estudian los paleontólogos. Entonces estudian muchas cosas muchísimo más antiguas, ¿no? Igual también los arqueólogos trabajan con ellos y todo esto, pero los paleontólogos se encargan de estudiar etapas mucho más antiguas, ¿no? Ellos no estudian tanto a los seres humanos, sino los paleontólogos estudian más bien a la fauna y a la flora, o sea, animales y vegetales mucho más antiguos. Ellos no se dedican a estudiar seres humanos como tal. Creo que esa es la percepción de la persona desde afuera, ¿no? Creo que cuando uno habla de arqueología, por ejemplo, Irving ya dijo, ¿no?, que los dinosaurios, pero no, eso es paleontología, o sea, poner primero la raya, ¿no? Y luego lo otro es de que no sé, te imaginas a lo mejor personajes como el Indiana Jones, lo que primero que se te viene a la mente, ¿no? Pero ¿qué tanto hay de eso de la cultura pop o la cultura popular que sí sea cierto? O sea, ¿qué has visto tú a lo mejor? Para empezar así. Las caricaturas, ¿no?, también ayudan mucho a que se cree esta falsa imagen de lo que estudia el arqueólogo, ¿no? Pues obviamente el cine también. Los Picapiedra, por ejemplo, ¿no?, que conviven con dinosaurios, ¿no? Y eso pues no sucedió. Cuando había dinosaurios todavía no había... Ni siquiera la misma era. Eso ayuda mucho desde niños, los pequeñitos, pues se crean esa falsa idea, ¿no?, de que el ser humano convivió con dinosaurios.
Y eso pues no sucedió. Sí convivieron los seres humanos con fauna grande, ¿no? Con mamutes, con camélidos, pero con dinosaurios no. Todavía no existían los seres humanos cuando existían los dinosaurios. Pero sí, el cine también, por ejemplo, pues forma esa idea, ¿no? Del arqueólogo como aventurero, ¿no? Con su sombrerito. Sí, ándale. Exacto. Muy guapo a su lado, ojalá eso sucediera más seguido. O abriendo tumbas que tienen maldiciones, ¿no? También lo has visto en las películas. ¿No te tocaba ni una maldición todavía? Sí, claro, no. No, pues sí, esa es esa idea, ¿no? De estar con los egipcios y, bueno, con la antigua cultura egipcia y que cae la maldición por abrir la tumba, ¿no? O que se muere uno porque respira los vapores de un perro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues es parte del drama que le pone el cine, ¿no? Pero no, eso pues ya no ocurre tanto, ¿no? Pero sí, así de fascinante es, eso sí, eso no lo puedo negar. No. El drama que le pone el cine para vender más. Yo digo que si están cerrados así, déjalos, ¿para qué lo quieres abrir? ¿Para qué le mueves? Yo digo, no. ¿Qué tal si sí es cierto lo de la maldición? Sí, claro, ¿no? Y eso pues, y eso va formando ya escuela, ¿no? No hay película que hable de arqueología, sino salen momias. Ándale, exacto. Y bueno, eso no ocurre tan seguido tampoco, pero bueno, y también crea una falsa idea, ¿no? Porque mucha gente pues cree que los egipcios, lo mismo que pasaba con los egipcios, pues pasa con los mexicas, por ejemplo, o con los teotihuacanos, que no, pues para nada, ¿no? Es algo, pues son culturas muy diferentes. Así es. Entonces quedamos en que la arqueología nos ayuda a entender mediante los restos que crean pues las sociedades, o sea, las civilizaciones antiguas, cómo eran, cómo se comportaban, cómo vivían, qué hacían, qué comercializaban más que nada, porque pues también tiene que haber cosas que están por ejemplo, en México, pero que no se hicieron aquí, que llegaron por alguna u otra razón. Claro, eso es básico, eso para los arqueólogos es muy importante, ¿no? Muy importante saber de dónde llegaban las cosas que se encuentran de repente. Por ejemplo, en Teotihuacán. Ajá. Sí, adelante. Por ejemplo, en Teotihuacán o con los mexicas, con cualquiera de las culturas de lo que llamamos Mesoamérica, ¿no? Inclusive en el mundo, ¿no? De repente hay objetos, los arqueólogos encuentran objetos que dice, pues esto está muy extraño, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí esto si no hay material de esto a 1000 kilómetros o a 100 o a 500 kilómetros a la redonda, ¿no? Un ejemplo, pues así rápido en Teotihuacán o con los mexicas, pues de repente hay conchas y caracoles de mar. ¿No? O jaguares, ¿no? O mono araña, que pues son básicamente no son costumbres de la zona. Sí, le llaman alóctonos, es decir, que son de afuera, ¿no? Por ejemplo, un jaguar o un mono araña, pues es básicamente Chiapas, Guatemala. Los caracoles grandes, los caracoles trompeta o las conchas marinas, pues básicamente del Océano Pacífico o del Caribe o del Golfo de México. Entonces todo eso pues también ayuda. Claro, eso ayuda mucho a saber. ¿Y cómo llegaron? Esas son las preguntas que el arqueólogo le tiene que hacer a esos objetos. O sea, el arqueólogo tiene que hacer que todo eso hable. Todo eso por ejemplo, tú que estás aquí en México, no solamente te vas a englobar en todas las cosas de México y ponle Sudamérica, tienes que conocer de todo el mundo, por ejemplo, ya ves que dicen que llegaron vikingos y esas cosas, tienes que conocer de que esta herramienta no es de aquí, viene de fuera. Todo eso también tienes que estudiarlo, supongo. Sí, claro, el método de la antropología es comparativo. Entonces, para poder distinguir qué es diferente de ti, pues debes primero conocer qué eres tú, para saber qué es algo que sea diferente a ti y que no eres tú, ¿no? Refiriéndonos a una cultura. Entonces, si es necesario saber qué sucede en otra cultura, por ejemplo, hay que saber qué está pasando con los mexicas, por decir algo, y qué está pasando en Tamaulipas en ese mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, que es el posclásico, ¿no? El posclásico tardío, que ya son los últimos años de la civilización de Mesoamérica. Okay. Entonces, saber qué está pasando y qué están haciendo en Tamaulipas, las culturas de Tamaulipas, por ejemplo, y qué están haciendo los mexicas en ese momento, o qué pasa en las cuevas de Tamaulipas en determinado tiempo, que se han encontrado ahí en esas cuevas, y qué está pasando en otro lugar.
Y mediante eso, pues así hacer las comparaciones, ¿no? Y poder saber qué es lo diferente y qué es lo parecido. Básicamente la antropología estudia eso. ¿Qué es lo igual y qué es lo diferente? Si no conoces lo que es igual a ti, no vas a saber qué es lo diferente a ti. Entonces sí es necesario saber de otras culturas, porque tienes que hacer comparaciones y saber, esto no es mexica, esto no es teotihuacano, o esto sí es teotihuacano y no es mexica, o esto sí es de Tamaulipas, pero no es del centro de México, por ejemplo. Okay. Sí, y yo digo que, por ejemplo, antes de que se creara la moneda o lo que se haya manejado en aquel entonces, pues siempre existió el trueque, o sea, yo te daba un arco por una flecha y esas cosas y pues te vas encontrando con cosas de diferentes etapas, también eras y hasta regiones. Y eso a mí sí se me hace interesante de que, porque siempre el humano ha querido, pues, comercializar o subsistir, porque anteriormente pues decían que eran nómadas, iban de un lugar a otro porque no todo se encontraba en un solo lugar. Sí, por ejemplo, ese tipo de informaciones las tenemos como un poco más claras para ya los últimos momentos de la historia prehispánica, por decirle así, ¿no? Un poco antes de que llegaran los españoles. Entonces, cuando llegan los europeos, pues llegan los frailes, ellos toman datos, muchos datos, se Y dice se que son perdieron. los porque primero que empiezan a preguntarle sobre todo a los mexicas, ¿no? A los mayas y a los de Michoacán. Hay libros, ¿no? Donde ellos recopilan información y gracias a eso que hicieron los frailes, pues se sabe mucho, pero del último momento. Luego lo que muchas veces sucede es que, por ejemplo, para lo que escribió Bernardino de Sahagún con los mexicas o con los nahuas del centro de México, pues se intenta aplicar todo eso a algo que ocurrió muchos años antes. Y eso algunas veces es un error. Entonces, lo que yo te voy a platicar o lo que estoy platicando ahorita de lo que se sabe del trueque, por ejemplo, del comercio, de la religión, eso es más seguro o más, como que hay más certeza de eso para las últimas culturas que hubo. Porque eso es Okay. difícil, por ejemplo, para los olmecas. Okay. Y mucha gente lo aplica igual para los olmecas, para los teotihuacanos, para los mexicas, y no es tan fácil. Es muy complicado porque esas son culturas mucho más antiguas que los mexicas, por decir, ¿no? Por decirlo rápidamente, los olmecas se consideran 1200 antes de Cristo y No, los pues. mexicas 1300 después de Cristo, o sea, casi 3000 años después. Entonces, toda esta información del trueque, de que sí se utilizaba, que se usaba el cacao, por ejemplo, como una especie de moneda, o también las conchas marinas también se podían utilizar como intercambio, para intercambiar mercancías. La sal también era importante para hacer intercambio. De O ahí sea, viene el salario. sí, claro, pues productos, tú los que cambiabas por productos que eran de tu región y que otra región no tenía. Pero de toda esa información hay más certeza de los últimos tiempos, de los últimos momentos de la civilización de Mesoamérica. Por ejemplo, con los mexicas, así más concretamente. Pero fíjate, ¿cómo llegamos a ese punto si estás hablando de miles de años? ¿Por qué? Por objetos que se encontraron, por esas cosas que mantuvo pues el tiempo, que no se desgastaron, que se pudieron conservar y es donde se recopila esa información, toda esa comparativa que tú dices, o sea, lo importante de tener ese objeto, vaya. Sí, sí, y aquí vamos a tu primera pregunta, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué Sí, queremos saber esto? O sea, ¿para qué sirve la arqueología? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la antropología? Pues, primero para conocerte dónde vienes, ¿no? Y a dónde vas, a dónde vamos como sociedad, como grupo humano, ¿no? Y eso se aplica para todas, o sea, por eso mucha gente, muchos extranjeros quieren saber qué pasó con los mexicas, ¿no? Por eso Teotihuacán está lleno de extranjeros, bueno, ahorita no se puede, pero Teotihuacán está lleno todos los años, siempre hay gente, siempre hay extranjeros, siempre, ¿no? investigando, supongo, que eso es lo que Y vienen. ahorita, ¿no? Porque les llama. Visitando también. Entonces la gente quiere saber qué pasó qué pasó antes de mí, ¿no? Antes de que hubiera coches, cómo se movía la gente, ¿no? Antes de que construyeran edificios, cómo construían, cómo eran las personas, cómo vivían igual que nosotros. Son preguntas que los arqueólogos se hacen
y que la gente común también se hace, ¿no? Y que merece, pues, respuesta, porque finalmente el ser humano siempre va a estar pensando, pues, ¿de dónde vengo? Por ejemplo, uno pues, pregunta siempre, ¿mi abuelito qué hacía, no? ¿Qué se dedicaba mi abuelito, no? Y la mamá muy orgullosa te platica, ¿no? Pues fíjate que él se vestía así, y, ay, ¿a poco usaba sombrero? Pues sí, yo no uso sombrero, ¿no? Pero él sí, y se vestía como Pedro Infante, ¿no? Traía su... Pues eso te ayuda a saber de dónde vienes, ¿no? Y tener identidad, tener un arraigo a una tierra, a un lugar, a una región, pertenencia a un grupo humano. Es lo que nos hace ser mexicanos, ¿no? Y lo que nos hace Sí. japoneses o chinos. Sí, mencionas eso de las regiones y pues aquí yo también todavía uso sombrero, vaquero, o sea, pero por la región. Estamos aquí en el norte y se utiliza hasta nuestro acento, es un poco más diferente que ciertas partes de México. Siempre nos dicen, Sí. ¿estás gritando? Digo, no estoy gritando, así hablo, pero pues sí. Y que de los mismos del norte, ¿no? O sea, no es el mismo acento del norte, Tamaulipas, Nuevo León, a Chihuahua. Sí, no, Exacto. es diferente. O sea, eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? Generalizar. Entonces, el centro de México o hacia el sur de México, decimos, no, pues los del norte, ¿no? El acento dice, no, es el norte, pero no es lo mismo Tamaulipas de este lado que más hacia el poniente, ¿no? Chihuahua, Coahuila. El acento sí cambia un poquito, ¿no? Y también la comida y un poco la forma de vestir, o sea, eso te ayuda, es lo que te digo, que es lo que hace distinguir a una persona o a un grupo humano de otro. Pero finalmente hay muchos parecidos también. Ya ves que se estudian objetos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta ese objeto o cuánto tiempo tiene que estar ese objeto para que se vuelva algo histórico? Pues bueno, en cuanto a la ley federal, la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas es de 1972. Hay ley, para empezar hay ley. Sí hay una ley, claro. Que, esos objetos son patrimonio de México. Okay. Y obviamente está penado moverlos, está penado venderlos, está penado sacarlos, etcétera, ¿no? No hay no, creo que la pregunta va un poquito diferente. Haz de cuenta que si están, me imagino yo acá, el arqueólogo en las excavaciones y todo eso, ¿no? Digamos que encuentra algo. ¿Qué es las características que él busca para decir esto se va a volver histórico? O sea, eso tenemos que registrarlo en la parte histórica. Y la otra pregunta sería de lo mismo. ¿Qué tan antiguo tiene que ser para que se considere como algo arqueológico? Porque a lo mejor si yo voy y descargo algo y digo, no, encontré una pieza, pero es de 2018, ya es histórica, pero no sé cómo funciona, ¿verdad? ¿Cómo nos podrías ahí explicar un poquito? Sí, a eso iba. Lo de la ley. La ley nos dice que se van a considerar como monumentos arqueológicos todo aquello que se haya producido o que se haya generado antes de la llegada de los españoles. Oh. 19, de 1519 es arqueológico. Y objetos históricos se van a considerar de 1519 hasta el siglo XX. Esos van a ser considerados monumentos históricos. Y hay otra sección que son monumentos artísticos, que esa ya es otra área, ¿no? Pero para considerar algo que sea arqueológico, si es algo antes de 1519, un objeto que se encuentre antes de 1519 es arqueológico. Y bueno, ya también ahí entra lo paleontológico, que ya es muchísimo más antiguo. Más antiguo. Pero sí, ese es como margen, ese 1519 es como que un parteaguas. De ahí para atrás, todo. Ajá. Ese es el primer criterio. 1519 para atrás es arqueológico. 1519 para adelante es histórico. Fíjate, entonces, a mí me llamó la atención cuando dijiste criterio. Entonces, ¿qué otros criterios más aplican ustedes? Porque pues esto es, no nomás es, me lo encontré, no, es todo lo que engloba el sacarlo, descubrirlo. Claro. Sí, bueno, hay otros criterios, ¿no? La arqueología se ayuda de otras ciencias, como la geología, por ejemplo. Entonces, pues la geología va a ser como igual que la historia, pero la geología va a ser la historia de la Tierra. Y así como, por ejemplo, en historia tenemos
El virreinato, la independencia, la revolución, lo dividimos en partes para estudiarlo. La geología también es algo muy parecido. La Tierra nos puede dar su historia. Si tú haces un hoyo, y quizás seguramente lo habrán visto cuando se va a hacer una calle o se hace un pozo, ustedes ven diferentes colores de tierra, Sí. como si fuera un pastel de diferentes sabores. Eso es la historia de la Tierra. Entonces, ahí en esos diferentes colores de la Tierra hacia abajo, nos va marcando diferentes acontecimientos o sucesos que tuvo la Tierra en algún momento. Alguna erupción de algún volcán, algún terremoto, algún cambio climático. Todo eso se puede saber gracias a la geología, a los geólogos. Entonces, cuando los arqueólogos hacemos la excavación, obviamente, pues, hacia abajo, aunque no siempre es hacia abajo, pero lo más común es hacia abajo. La mayoría de las veces. Sí, la mayoría de las veces. Hay veces que es hacia horizontal, ¿no? Dependiendo. Una montaña o algo. Sí, si tú ves algún monte ahí, dices, bueno, pues, ¿qué habrá, no? Porque ya muchas veces ya tienes ojo para saber, dices, esto no es una montaña, esto es otra cosa. La taparon, o querían tapar algo. Sí, entonces, pues tú haces la excavación desde lejos para poco a poco irte acercando. Esa es una excavación horizontal, se llama como un sondeo, ¿no? Una cala. Y bueno, entonces tú vas viendo y dependiendo dónde te encuentres tú los objetos, pues hay maneras de fechar. El segundo criterio es el fechamiento, son los fechamientos que le llamamos en arqueología. Entonces hay diferentes maneras de fechar algo que tú te encuentras debajo de la tierra. Y una manera de fecharlo es estas capas que van hacia abajo en la tierra, que parece un pastel. Lo que tú te encuentres dentro de determinada capa, si por ejemplo tienes un pedazo de cerámica, un cacharro, un tepalcate como le llamamos, si no puedes fechar ese tepalcate, en ese momento pues tienes toda la franja de tierra donde te lo encontraste, toda la matriz de esa tierra, y puedes obtener partes de esa tierra. A lo mejor ahí hay alguna parte microscópica de alguna planta, y puedes hacer un fechamiento por carbono 14. Ok. No tienes la fecha de ese pedazo de cerámica, pero sí tienes la fecha de otra cosa de ahí. Y hay un fechamiento relativo. Relativamente puede tener tantos años porque esta planta murió o quedó aquí en el año 1000. Entonces, este pedazo de cerámica quedó ahí en el año 1000, por ejemplo. Esa es una manera. Y hay diferentes, ¿no? Y ahora pues hay muchos avances y hay muchas maneras de fechar, hay fechamientos mucho más exactos. Sí, ya con el tiempo pues la tecnología ha ido avanzando para hacer más fácil excavaciones y todo lo que conlleva. Sí, claro. Y ahora otra cosa que se me hace muy interesante es cómo de un objeto que encuentran o algún artefacto, pues es como decían, no escucharlo, o sea, qué parte, o sea, cómo darle sentido a la historia de ese objeto o con qué civilización darlo o acomodarlo. Se me hace muy interesante también esa parte. Yo siempre poniendo mis referencias de películas. No, es que este objeto es de la dinastía Ming, del año 1000 y cacho. Dije, ay, o sea, ¿cómo la gente tiene que saber esas cosas? Sí, claro, y bueno, dijo algo muy importante, ¿no? La historia de los objetos. Eso es muy importante, porque pues sí, de un pedazo de cerámica, pues, de un cachito de barro, uno puede hacer cientos de inferencias, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde trajo la pasta para hacer ese cacharro? ¿Qué fue? ¿No? ¿Fue un vaso, una taza, una cazuela, una olla? Entonces, pues ya hay estudios, ya se sabe, con un pedacito muchas veces los arqueólogos podemos saber qué era, si era una olla, o era un vaso, una cazuela, y de ahí pues se pueden hacer muchísimas, de verdad que de un solo cachito se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Saber de dónde trajeron el barro para hacer esa cazuela. También, y los fechamientos, ¿no? También saber la antigüedad, como yo les estaba comentando. Se me hace impresionante desde que mencionas de esto, o sea, se puede deducir qué es lo que era, cómo era, o sea, cómo es posible hacer eso si solamente ves un simple pedacito de algo, o sea, cómo es tan impresionante todos estos
que llevó tiempo, ¿verdad? Llevó tiempo de experimentación, de observación, teorías, hipótesis y demás. Sí, claro. Pero, Sí, por ya. ejemplo, ¿qué serían los puntos que buscan, o sea, o cómo lo asocian? O sea, yo me imagino, no sé, como que ven así algo y dicen, no, bueno, este es similar a lo que tienen o sea, allá en Yucatán, como los mayas, cómo se movieron para acá, o sea, a esas por asociación de cómo eran sus métodos no sé, de cómo manejar el barro, si usaban una herramienta, o sea, en esta época no usaban una herramienta filosa, solamente era con las manos, aquí sí, aquí se mira donde está tallado, o sea, quizás sería así como ver todos esos pequeños detalles. Sí, hay algo muy importante que es la decoración. Los Oh, arqueólogos nos guiamos muchísimo por eso. Es súper importante. La cerámica es lo que más se encuentra. Es súper abundante. Eso lo encuentras en todos lados. Pedazos de cerámica. Por eso es el material más importante para los arqueólogos. Porque aparte, tú puedes ahí marcar cambios en la sociedad. ¿Y saben por qué? Porque la cerámica es algo que se rompe y lo renuevas. No como una escultura de piedra, pues te vas a tardar más en hacerla. En cambio, la cerámica, se te rompe el vaso, la vajilla, y haces otra. Y ya haces otra. ok. Una O sea, pregunta, encuentras algo de piedra, sí. Sí, tengo una pregunta así medio, a lo mejor random, pero dice, no, es que la cerámica, ¿era porque aquí se utilizaba mucho la cerámica o había, por ejemplo, otros lugares donde se utilizaba más el bronce o algo por el estilo? ¿O es porque en México se utilizaba la cerámica? No, en todo el mundo. Es que, de hecho, trabajar la cerámica es más fácil que hacer piedra, por ejemplo. Tú ve cuánto se tardan en hacer un molcajete. Sí. Con la salsa. También cuánto se tardan y qué laborioso y el tiempo, el esfuerzo para hacer algo de oro o algo de metal. Entonces, la cerámica es la más noble y la más rápida de hacer, y en cualquier lugar encuentras barro. ¿No? En todos lados hay barro. Entonces, Claro, lo que entiendo es que si encuentras una piedra muy detallada y con decorada, significa que la persona que era dueña de esa piedra tenía un estatus más alto que la persona que tenía la cerámica, entonces. ¿O sí, es a lo que vas? es probable. También la cerámica, ¿no? También hay cerámica que tú dices, no, esta cerámica no la usaban para comer todos los días, ¿no? Esta cerámica era ceremonial. Esta cerámica la hicieron nada más exclusivamente para enterrarla con este señor o con esta señora. No la usaron, no se usó nunca, la hicieron exclusivamente para ponérsela como ofrenda. Entonces, sí, con la cerámica se puede, porque ya se llaman tipologías. Entonces, a través de tanto tiempo de estudio, muchas veces ya sabemos, si encontramos un pedazo de cerámica y tiene decoración, ya sabemos a qué pertenece, qué tipo, qué estilo, más o menos de qué año puede ser, etcétera. Como mencionabas, ¿a qué región? ¿En qué región está? Sí, supongo. Sí. Sí, tú lo ves y dices, no, es que esto es maya, ¿no? Esto es típicamente maya, por ejemplo. Ahora en Teotihuacán está saliendo mucho de lo maya en Teotihuacán. Entonces, pues ya por ojo ya uno sabe, en cuanto lo ves dices, es que esto no es de aquí, esto es maya, ¿no? O con los mexicas dices... Oye, ¿en Maya y Teotihuacán estaban cerca las épocas o no? ¿O era muy diferente la época de los mayas con los teotihuacanos? Sí, bueno, me parece sí allá ya hay cronologías y todo eso, entonces, pero sí hay que hacer, es que bueno que haces esa pregunta, porque hay que hacer una línea del tiempo así muy rápido. Obviamente van a estar muchas culturas, pero primero me estoy arrepintiendo, ¿por qué no puse atención en la escuela, güey? No, bueno, pues cada quien, ¿no? En su área, pues, se la sabe, ¿no? Sí. Entonces, pues así como en una línea del tiempo, pues primero los olmecas, ¿no? Okay. Después vienen los teotihuacanos, mucho tiempo después, Teotihuacán. Después viene, y en ese mismo momento, pues están los mayas, porque los mayas tendemos a hablarlos como si dijéramos mexicas y mayas. Aquí quisiera recalcar que los mayas son muchos grupos diferentes, ¿no? Los han puesto en el mismo cajón porque su lengua tiene la misma raíz, pero no son los mismos los mayas de Yucatán que los mayas de Guatemala y que los mayas de Chiapas. O sea, son diferentes grupos y han tenido vida durante varios milenios. Entonces uno dice los mayas, luego piensa en Chichén Itzá, ¿no?
Sí. Y no, Chichén Itzá es de los últimos, por así decir. Ya es de los últimos. Entonces, bueno, son olmecas, Teotihuacán, toltecas y mexicas. Mexicas. Al mismo tiempo que Teotihuacán, hay algunos mayas, están oaxaqueños, Monte Albán, y después, o los oaxaqueños, los michoacanos y los mayas siguen toda la historia hasta los mexicas, ¿eh? Pero Ok. está muy centrado como que en el centro de México, ¿no? Todo esto, todo lo que yo le estoy hablando, pero en el mismo tiempo en el que olmecas primero, teotihuacanos, toltecas y al último mexicas, en toda esta línea del tiempo están todos los mayas, los michoacanos, los oaxaqueños igual, ¿eh? También tienen sus propios desarrollos, pero en la línea del tiempo, para que sea como un poquito más entendible, pues primero los olmecas son como los más antiguos, luego Teotihuacán, toltecas y al último mexicas, para que más o menos se ubiquen, porque sí, muchas veces me he dado cuenta que estoy platicando de Teotihuacán y me preguntan por Moctezuma, ¿no? O por Cuauhtémoc, y no, pues todavía no, todavía los mexicas Sí, ni no, siquiera andamos bien Todavía no. perdidos ahí. Fíjate, Sí, también yo lo que he visto también de que, por ejemplo, pues en la cultura, pues, o en todos lados, donde cuando uno escucha maya, es cierto, o sea, uno se imagina así como que no, es la civilización más antigua de todas, es antiquísima. Uno tiene esa imagen, pero como tú dices, ya al final, creo que los mayas en la última etapa estaban al mismo tiempo que estaban los romanos, ¿no? Acá en el Coliseo en la época de los emperadores y todo, y uno no asocia mucho eso, de que, oye, estaban en el mismo tiempo, estos con acero y con sus peleas de gladiadores, y ya en la última parte de los mayas ya estaban ellos también. O sea, uno pensaría que estuvieran mucho más atrás, ¿verdad? En ocasiones, o sea, bueno, el que no sabe. sí, no, y esa asociación es interesante porque sirve mucho. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando aquí estaban los teotihuacanos bien fuertes, ¿no? Y los Ajá, mayas. exacto. Y eso ya por fechas nos ayuda. Por ejemplo, en el año 79 después de Cristo hizo erupción el Vesubio. Y pues Pompeya y Herculano son las que quedaron enterradas. Ahorita que está de moda, están encontrando, hay muchos hallazgos de la gente que murió por el volcán, ¿no? Por la erupción del Vesubio. Entonces, pues la ceniza los cubrió y hubo arqueólogos que tuvieron la gran idea de algunos hoyos que encontraron en la ceniza que ya estaba, o en la lava que ya se había solidificado, inyectar yeso, rompieron la lava, que era piedra, y Se quedó la quedaron los forma. de la gente, ¿no? Que había muerto. Ujú. Bueno, eso pasó en el año 79 después de Cristo. Para el año 79 después de Cristo, la pirámide de la Luna estaba empezando a ser construida. Más o Bueno, menos o sea, por este año. no está tan lejos, no está tan lejos. Sí, sí, no está tan lejos, en realidad, ¿no? Y por ese mismo tiempo se estaba haciendo un túnel en lo que es el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, y se estaban poniendo ofrendas ya mayas ahí abajo, ¿no? Objetos mayas, bueno, por lo menos objetos que venían del área maya. Entonces, sí, pues es interesante hacer eso. Yo cuando doy mis visitas guiadas, sí les hablo un poquito de qué estaba pasando en lo que le llamamos ahora Europa en ese momento, ¿no? ¿Qué pasaba con los griegos? Los griegos ya estaban en su apogeo, ¿no? Digo, romanos, perdón, los griegos ya habían decaído, los romanos ya habían tomado el poder, bueno, ya estaban dominando, ¿no? Ujú. Pero sí es interesante para ir viendo cómo nos vamos desarrollando, o sea, pues ahí vamos con los romanos, ¿no? También aquí había una gran cultura, un gran desarrollo y Es un Sí. buen punto de referencia, o sea, la gente, ok, ya relaciona tantito. sí, claro, y París no existía, ¿no? Londres No, Londres estaba lleno de tampoco. excremento, las calles estaban llenas de excremento cuando Teotihuacán era una ciudad limpísima, blanca, toda llena de colores, de murales, con dos grandes pirámides, una ciudad desarrollada, toda bien urbanizada. Entonces, es lo que es interesante eso porque para que se sientan orgullosos los niños o los jóvenes o quienes nos acompañan en los recorridos y que vean que aquí hubo de verdad algo grande, ¿no? Ujú. No, no es ser
chauvinista, ¿no? Así todo lo mexicano nada más. No, 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 pero que se den cuenta que, pues antes de Londres, antes de París, antes de Madrid, pues aquí había algo, Existió, ¿no? güey. Sí, no, y Sí. menciona Ociel aquí que los gladiadores, pero aquí teníamos a los guerreros jaguares, güey, o sea, cómo te imponían Ah, con sí, sus sí, armas. sí, Sí, claro, ¿no? Aquí ya había una gran cultura en todo esto, ¿no? Y también en el sur, ahí en Ecuador, en Colombia, Perú. Hay mucha discusión ahora, pero en realidad yo apoyo esta idea de que no había una división entre el sur y ahora lo que es Mesoamérica, sino todo era un corredor cultural desde Estados Unidos, desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica. No había tanta división. Sí, se han encontrado muchos elementos de Ecuador, de Colombia, de Perú, hasta lo que es Michoacán, lo que es el centro de México. bien Entonces no había extenso el recorrido. esa división de Mesoamérica y Sudamérica, ¿no? O las culturas de Sudamérica, no había esa división. ¿Qué hallazgos han sido muy importantes, por ejemplo, aquí en México, de cuestiones arqueológicas? Bueno, en actuales, a mí uno de los que más me sorprendió fue el de 2004, 2014 o 2004. Bueno, no recuerdo bien. Perdón, se me olvidó la fecha, pero el hallazgo de Tlaltecutli el 2 de octubre en el Templo Mayor. ¿Qué es eso? Es un monolito, que es un monolito de forma cuadrangular, enorme, el más grande que se ha encontrado hasta ahorita, es más grande que el calendario azteca. Y la gran cantidad de ofrendas que se han encontrado ahí en el Templo Mayor ahorita. Es el Templo Mayor de Ciudad de México, en el centro de Ciudad de México, a unos metros de la catedral, están las excavaciones. Y ahí ahorita los arqueólogos han estado encontrando enorme cantidad de información, ofrendas, hallazgos que no se esperaban. Sobre todo, la gran cantidad de fauna y flora de todo Mesoamérica, ¿no? Están encontrando monos araña, jaguares, pumas, conchas, caracoles, estrellas de mar, galletas de mar, lobos. O sea, es una riqueza extraordinaria lo que se están encontrando los arqueólogos ahí en el Templo Mayor ahorita. Bastante, que donde pensaron que ya no había más por hacer, se siguen contando más cosas. Sí, la Ciudad de México, hay una ciudad ahí abajo, que es la ciudad de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, la ciudad de los mexicas, está ahí abajo. De todo el centro de Ciudad de México, ahí está abajo. Entonces, entre más descargan, más va a salir, más va a estar ahí. Sí, bueno, y del pasado, pues, no, pues debió haber sido impresionante el hallazgo del calendario azteca y de Coatlicue, en 1790, cuando los encontraron. Debió haber sido, que no les llamó mucho la atención a la gente. Coatlicue sí, pero la enterraron otra vez porque le empezaron a llevar veladoras y ofrendas. Entonces, había mucho dañar ahí. ¿Nos podrías platicar un poquito más de ese monumento que comentas? ¿Tlacuicle? ¿Cómo? ¿Ese en qué consiste? Coatlicue es una escultura enorme, monumental, de más de 20,000 kilos de peso, 20 toneladas. Y el calendario azteca o la piedra del sol, pues pesa 24 toneladas, 24,000 kilos. Se encontraron con unos meses de diferencia, en 1790. Iban a... lo que era la Plaza Mayor, o lo que nosotros le llamamos el Zócalo, era de piedra. Entonces iban a levantar la piedra, iban a cambiar, iban a remozar esa parte, y cuando estaban quitando las piedras, pues encontraron la piedra del sol. Ahí a 15 centímetros estaba. Y pues 15 centímetros. Entonces ya nada. El azteca, pues creo que todos lo conocemos. Sí. A escasos centímetros, y con meses de diferencia se encontraron los dos. Esos están en el Museo Nacional de Antropología, están exhibidos ahí. Pero hubo un problema porque, pues, a Coatlicue, que es una
una escultura que representa a una mujer, pero no tiene forma, ¿no? Cuando la encontraron, pues dijeron, no tiene pies ni cabeza. Y efectivamente no tiene ni pies, ni cabeza, ni manos, ¿no? Lo único que se ve de mujer son los senos. Se alcanzan como un torso. Un poquito, ajá, exacto, un poquito, pero pues, lo que sería donde está la cabeza son 2 cabezas de serpiente, las piernas son garras de águila, su falda está hecha de serpientes. O sea, para ese momento encontrarlo para una sociedad 100% católica, de repente aparece esto, pues un golpazo. No, eso es del diablo. Guárdalo porque... Y claro, Pero todo eso era, sí, ¿qué venía siendo para ellos esta figura? pues es conocida como la madre de los dioses, ¿no? Coatlicue quiere decir la de falda de serpientes. Y esto, pues me quiero unirlo rápido con lo que les platicaba de los frailes españoles. Entonces, Bernardino de Sahagún y otros cogen los mitos, que son estas narraciones, historias, ¿no? Y uno de los mitos dice que Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli es el dios tutelar de los mexicas, ¿no? Entonces estaba barriendo un cerro, el Coatepec, y cayó un plumón del cielo, lo guardó en su regazo y quedó embarazada. Su hermana Coyolxauhqui, que es la luna. Coyolxauhqui quiere decir la mujer que se pinta las mejillas con cascabeles. Se enojó con su madre, la quería ir a matar, convocó a sus hermanos, que son las estrellas, las innumerables estrellas. Iban a subir al cerro a matar a su madre por haber roto el honor de la familia. ¿Cómo quedó embarazada, no? ¿De quién? Y subían al Oye, cerro. en todas las épocas eso es la vergüenza, ¿no? Fíjate como desde ese entonces todavía hasta ahorita es lo que pasa. Sí, y bueno, no sabemos, ¿no? Qué tanto lleve el tinte católico ahí, porque el que lo recopila es un fraile. Para variar. Ok. La moral del fraile haya entrado ahí, ¿no? La moral religiosa, porque él es el que lo escribió, entonces no sabemos qué tanto le cambió o le modificó a la narración original. Cierto. Entonces, cuando va subiendo a matar a su madre, pues Huitzilopochtli nació. Y mató a su hermana, mató a todos para impedir que mataran a su madre. Entonces, Coatlicue es considerada pues la madre de Huitzilopochtli, ¿no? Y también, bueno, de los dioses, entonces, gracias a este relato. Es uno de los monolitos más grandes que se ha encontrado en México. Monolito quiere decir una sola piedra, es decir, no está pegado nada, sino lo tallaron de una sola pieza. Una sola pieza. Ajá. Ahora bien, tú que pues, conoces mucho de civilizaciones, ¿para ti qué cultura se te ha hecho muy, muy impresionante, pero también el por qué o qué le dejó de beneficio a las futuras generaciones, perdón? Viéndolo que a nivel global, ¿no? Así como que de todos los hallazgos que están en el mundo, ¿ah? Creo que tú ves así como que, oye, esto está, pues, o sea, ponte aparte, ¿no? Algo así que para ti, ¿verdad? Claramente. No, en realidad no tengo una favorita, es que todas son extraordinarias. O sea, tú, por ejemplo, te puedes referir a los mayas, porque la mayoría de la gente va con los mayas, ¿no? La cuestión de los mayas es que pues sí quedó bastante de su conocimiento. Los españoles, fue más difícil para los españoles entrar a las selvas a destruir lo que tenían los mayas, no así con los mexicas, ¿no? Fue más fácil, porque pues, no era una selva, era más fácil llegar a Tenochtitlan y destruir, y a otros lugares, ¿no? No tanto a la selva como con los mayas. Entonces los mayas quedaron más restos y se pueden estudiar mucho mejor. Entonces no tengo una como favorita, ¿no? Todas son extraordinarias. Si nos vamos con por así decir, si los olmecas pueden ser el origen de muchas cosas, inclusive de los mayas, pues entonces los olmecas, ¿no? Serían como algo fantástico, porque los olmecas les antecedieron con 1000 años, ¿no? Pero en realidad no tengo así como una favorita. Los egipcios son también fantásticos, ¿no? Son otra cosa, pero pues están también los persas, ¿no? Los griegos, los romanos, digo, todas las civilizaciones antiguas, en realidad tienen la parte para enamorarte ahí en sus culturas, sus creencias. Y todas tienen sus partes místicas, sus historias fantásticas, sus mitos y leyendas, como todo. Es que pues, era la fe que tenían también ellos, ¿no? O sea, en qué creía cada civilización, qué es lo que te hace como que,
lo veas de forma mística, ¿no? Porque ahorita ya lo más común hoy en día pues es el cristianismo, al menos en nuestra zona, o que el cristianismo, el catolicismo, y ver esas creencias que tenían allá, que no sé, qué Ra, y acá tenían a Zeus, allá, aquí ya que no sé, Quetzalcóatl, entonces como que toda esa parte de culturas y dioses diferentes como que te atrapa un poco también, ¿no? Siempre siento yo. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y pues tú ves que tienen gran similitud, todas tienen gran similitud, porque todas tienen una visión y una conjunción y ¿cómo decírtelo? Una integración con lo natural, con la naturaleza que les rodea, ¿no? Dependiendo, pues obviamente con los egipcios va a ser súper importante el sol, el desierto, y te das cuenta que con los mexicas, los teotihuacanos, el sol va a ser también súper importante, ¿no? Entonces los elementos, la lluvia, el fuego, la tierra, el viento, van a ser comunes a todas estas culturas antiguas, ¿no? Porque finalmente, pues ellos son muy observadores. No tenían Facebook, no tenían televisión, entonces Exacto. veían lo que acontecía en realidad, ¿no? Entonces no tenían edificios que les taparan, o ciudades con tantos edificios como Ciudad de México, como otras ciudades que no te permiten ver el horizonte, que no te permiten ver las estrellas por la luz que hay. Entonces ellos tenían todo eso y ellos podían observar pues todo lo que acontecía tanto en el cielo, con las estrellas, con los astros, con los planetas, como en la tierra, ¿no? Lo que pasaba con los animales, con el cambio de la vegetación después de que llovía, proceso de, de la vida, ¿no? El hecho de tener hijos o de que los animales tuvieran también, ¿no? O de que las plantas se reprodujeran, todo eso lo observaban y ellos pues estaban casi al 100% para eso. Entonces, eso es lo que tienen en común casi todas las culturas antiguas tienen eso. Sí, esa constante pregunta que creo que siempre se ha hecho y siempre se va a hacer, la de dónde venimos, ¿no? ¿A dónde vamos? Y creo que de ahí, pues ahí se surge, vemos cómo en cada civilización diferente cada quien tomó la manera, como dices tú, ¿no? Lo que tenía en su entorno, y ahí explicándose ellos mismos, dándose a entender lo que miraban. Sí, Y ahora, sí, sí, adelante. sí, bueno, y lo interesante aquí no es tanto el objeto, ¿no? Por ejemplo, pues sí saber de Coatlicue, de la Piedra del Sol, de la cerámica y todo eso, sino más bien la gente que tuvo, que la gente que los creó, ¿no? Y Porque los también arqueólogos cómo tenemos que tuvieron que irse adaptando, es lo que, a la época, a las condiciones de clima, a las enfermedades que jugaron un papel muy importante, como ahorita estamos en épocas de pandemia y mucha gente está muriendo, y cómo murió en la antigüedad también. Ujú. Claro, y eso pues es importante, los huesos, ¿no? Los restos humanos dan mucha información de eso, ¿Qué, muchísima, qué, muchísima. qué- qué información es la que da, pues ahora sí que los fósiles del hueso? ¿Qué es lo que tú puedes encontrar ahí? Bueno, hay otra rama de la antropología, que sí, es la antropología física. Ok. Ellos se encargan de determinar, ¿no? Detectar todos los cambios que ha tenido el cuerpo humano, también los animales, ¿no? Los mamíferos, Ujú. los que tengan huesos, ¿no? Ujú. A través del tiempo, ¿no? Tanto en la vida como durante la muerte, o sea, de qué murieron, lo sacrificaron y también como qué pasó después de que murieron. Entonces, mucha de esa información se queda en los huesos y los Ok. antropólogos físicos pueden determinar eh, a qué se dedicó esa persona, inclusive en vida, Oye. viendo los De tan- restos. Entonces, por ejemplo, todo si alguien, eso. por ejemplo, alguien que le gusta hacer pesas, cuando muera, va a quedar en los huesos la marca de los tendones, cómo fueron desgastando determinado hueso, ¿no? Por ejemplo, si trabajaba mucho hincada, la mujer moliendo maíz, pues le van a quedar marcas en las rodillas, en la columna y en los brazos. Y todo eso lo puede determinar el antropólogo físico, a qué se dedicó, inclusive cómo era su alimentación, también puede determinar qué murió y también puede determinar de dónde venía esa gente que está ahí enterrada. Ahora ya hay muchísimas técnicas para
de las que se valen los arqueólogos, los antropólogos físicos para saber todo eso. Entonces, imagínense lo fascinante que es saber encontrar a una persona sacrificada en Teotihuacán y que los antropólogos físicos te digan que esas personas eran del área de Chiapas. Todo, desde dónde se los trajeron hasta dónde los fueron a sacrificar. Así es. Ya me acordó la de Apocalipto. Yo poniendo referencias de películas, pero sí. Sí, pues es lo que muchas veces la referencia, a veces es la única, ¿no? La única referencia que hay del pasado más remoto, ¿no? Que puede estar equivocado muchas veces, pero digo, es válida, se vale. Pero no es como la idea más, la mejor, ¿no? La mejor idea que pueda haber, porque pues sí, hay muchas cosas que no van, ¿no? Pero es bueno empezar por algo. Ajá. Fíjate, había leído también yo un poquito que también por parte de los huesos hasta podían determinar la edad. Eso es algo que me sorprendió también. O que si estaba embarazada una mujer o cosas así, yo me quedo así como que la bien impresionado, ¿no? Que porque pues como hay una estatura estándar, decía, no, pues este fémur no está tan grande y no está tan grueso, bueno, es una persona más joven, ¿no? Está ya totalmente desarrollado, el cielo en adulto, como que te quedas así como que, oye, pues está como tantas cosas que te puede decir una estructura ósea que encuentras. Sí, no, los huesos son súper importantes, ¿no? Con el fémur, pues puedes saber la estatura por proporción. Uh-huh. Luego, por ejemplo, los dientes son súper importantes, ¿no? Pues ya se sabe a qué edad te salen los de leche, a qué edad se te caen. Ah, exacto. A qué edad te sale la muela del juicio, los molares. Entonces, por todas esas inferencias se puede saber, pues más o menos la edad. A simple vista, porque hay formas ya más exactas, ¿no? Que ya son otro tipo de análisis, pero así a simple vista en la Ya el excavación. laboratorio. Sí, en la excavación tú ya puedes saber si es hombre o mujer. Con el puro esqueleto. Sí, exactamente. ¿No? Ahí hay maneras, por ejemplo, los hombres tenemos la parte de la mandíbula, esta parte más recta, las mujeres un poquito más abierta, tenemos más salidos estos huesos de aquí, las mujeres más planito, la pelvis del ser humano, algunos huesos de la pelvis, ya se sabe cuándo es hombre y cuándo es mujer, se puede saber inclusive si dio a luz alguna vez esa mujer con esos huesos, etc. Oye. Y tristemente, pues, ese trabajo, los antropólogos físicos ahorita, pues, con todo lo que está pasando con tanta gente desaparecida, ellos, pues, tienen mucha chamba, ¿no? Ahora, pues, están contratando las fiscalías de los estados. Tamaulipas sufre mucho de eso, desgraciadamente. Sí, las fiscalías de los estados, pues, están contratando muchos antropólogos físicos, ¿no? Mucha gente que sabe de eso, arqueólogos también. Desgraciadamente ahora ya no es para desenterrar nuestra cultura del pasado, sino pues la triste cultura del narcotráfico. La actual. Y sí, cierto. Sí, muy cierto. Sí. Que tengo aquí un poco algo, a lo mejor fuera ya de base, pero ¿habrán influido los extraterrestres si es que existieron algunas civilizaciones antiguas? A ver, no, espérame, antes de esa. Yo creo que tenemos que hablar también de la arquitectura de ese tiempo, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú vas a un lugar, a una zona así, que ves una pirámide, obviamente te impresiona. Yo cuando he ido así, que he tenido la oportunidad de ir, sientes así como que, como de repente no crees cómo pudieron fabricarlo nuestros antepasados, ¿no? Lo ves, es lo que como te hace, como dices, te hace sentirte orgulloso, ¿no? Mira cómo lo que nos dejaron, vaya. Se siente padre, y luego te subes la historia que tienen, la posición en que lo ponían junto con las estrellas, los astros, o sea, son cosas bien impactantes en la arquitectura que tienen ellos y cómo la hacían. Es una parte muy importante, ¿no? También. Sí, pues va junto con pegado lo que preguntaba compañero, porque es una pregunta pues, de cajón, ¿no? Sí. Fíjate que yo, cuando me preguntan eso, yo siempre les digo que ¿por qué siempre meten a los extraterrestres cuando es algo de Mesoamérica, cuando es algo de Egipto o cuando es algo de la India, de estas civilizaciones tan antiguas? Pero ¿por qué nunca piensan que el Partenón
lo construyeron extraterrestres. En la historia, fíjate, en la historia de Grecia, por ejemplo, los griegos cuando conquistan a los persas, los humillan, ¿no? Intentan, hablan de ellos mediante el teatro, los empiezan a tratar de homosexuales a los persas. Okay. Las esculturas griegas, perdón, los romanos, no, los griegos y los romanos empiezan a hacer esculturas con desnudos, porque a los persas la desnudez era algo bajo. Tienen que mostrar el miembro, la virilidad de que fueron los conquistadores, ¿no? Entonces, esto en antropología se le llama etnocentrismo. Es decir, una etnia o un grupo humano se centra en que él es el dominante, ¿no? Entonces, para estas cuestiones de hablar de los extraterrestres, hay algo también que se conoce como eurocentrismo. O sea, Europa es el centro, ¿no?, de las civilizaciones. Griegos y romanos, a imagen y semejanza, el arte, si todo se parece al arte greco-romano, el Renacimiento, pues es el pináculo del arte, ¿no? Lo demás, lo egipcio, lo mesoamericano, es como raro, ¿no? Porque el pináculo de la civilización es Grecia y Roma, pero para los europeos. No comprenden ellos una cultura diferente, o una manera de tener arte, de tener arquitectura, de tener escultura, que no sea con base en Grecia y Roma, por ejemplo. Entonces, pues no van a creer, o sea, no van a decir que los extraterrestres construyeron el Partenón. Los griegos y los romanos sí eran capaces de construir esas grandes obras, ¿no? Pero acá en Mesoamérica, pues no. ¿No? Cuando llegan los españoles, y que no nada más eran españoles, ¿no? Y todavía ni siquiera se llamaba España, pero los europeos, para decirlo en general, porque había muchos italianos, muchos de lo que ahora es Holanda, etc. Entonces ellos decían que los indígenas de aquí no tenían alma, ni siquiera eran humanos, ¿no? Ay, la chingada. Una discusión ahí muy fuerte, ¿no? En los primeros años de que no eran humanos, no tenían alma, entonces no pecaban, porque pues como no eran humanos no pecaban, entonces se les podía conquistar o se les perdonaba, o sea, hay discusiones ahí, ¿no? Entonces, obviamente siempre Europa, el eurocentrismo, ¿no? El pináculo de la civilización es Europa. Entonces acá en Grecia, en la India, en China, en Mesoamérica, en Perú, pues no lo pudieron haber hecho los seres humanos, o sea, tuvieron que haber venido gente de ahí arriba, ¿no? Ayudar. Sí, ayudar un poquito. Claro, y ya para terminar nada más el comentario, hay que revisar desde cuándo se empieza a hablar de extraterrestres, ¿no? Porque los estudios, por ejemplo, los estudios que hay de las culturas antiguas, antes de los años 40, no hablan de extraterrestres, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con la cuestión de la Guerra Fría. De Roswell. Problema en la división entre, ¿no? Estados Unidos empieza a crear esto, ¿y quién es el alien? Los comunistas, ¿no? Ellos son los aliens. Entonces empiezan a surgir historias de extraterrestres, de que quieren dominar al mundo, pero ¿quiénes son los que los van a salvar? Pues los gringos, ¿no? Y todas esas películas. Sí. Siempre. Sí, pero es como de meritar el esfuerzo y la capacidad, ¿no? O sea, ellos no pueden. Los griegos y los romanos sí. Ellos no. Entonces, cuando te preguntan, es una manera muy elegante de decir, pues, ¿por qué no dicen que el Partenón lo construyeron también los extraterrestres? Si es más antiguo, incluso, casi igual, ¿no? Que las pirámides. Y creo que tiene que ver con lo que decía ahorita, porque la gente que dice, no, es que en los mayas, la estructura de la pirámide la hicieron los extraterrestres y no sé qué, pero es porque mucha gente también, creo yo, los que, como dices tú, no están conscientes de qué año fue o qué pasaba en otro lugar del mundo en ese momento, en esa civilización, que muy seguramente si le preguntas a alguien, ¿qué pasó primero, los romanos o mayas? Van a decir, no, por los mayas, muchísimos miles de años atrás. Pero no, espérame, es al mismo tiempo. O sea, ¿por qué dices que acá sí hay extraterrestres y acá no? Sí está pasando al mismo momento.
O sea, yo creo que también tiene mucho que ver eso, o sea, como que lo ven, las mismas películas o los mismos programas te hacen que lo veas que es antiquísimo, mucho más antiquísimo que todo eso, pero no, en el mismo momento estaba pasando. Y si le dices eso, ya como que va a cambiar, no, pues entonces, pues es Claro. cierto, ¿no? No, y aparte también los humanos no simplemente estaban por voluntad propia, o sea, también influyen ahí los esclavos de que o trabajas o cuello y pues trabajaban. Y eso hace Bueno, es que lo que dicen que pasó un mucho en doble Giza, ¿no? esfuerzo. Ya en Egipto. Sí, es la historia de la humanidad, ¿eh? Porque sí, también lo que pasa mucho es que idealizamos, ¿no? A los mayas, a los mexicas, a los purépechas, ¿no? A los zapotecos, a los mixtecos. Tendemos a idealizar las culturas antiguas más bien, ¿no? Y pues no, o sea, el ser humano de origen es así, ¿no? Domina a otro que se deja dominar. Entonces, los egipcios, los mayas, los mexicas, los griegos, los romanos, ¿no? Todos pues dominan al más débil, al que se deja y con el que pueden, y eso para aprovecharse. Entonces, y había sacrificios humanos y todo eso, o sea, es como tener un justo medio, ¿no? No eran tan buenos, pero tampoco eran tan salvajes, o sea, tenían cultura, pero también tenían otras prácticas que ahora pues pueden parecer no tan cultural, no de alta cultura, como el sacrificio humano, por ejemplo, ¿no? No, pero creo que como quiera en todas las creencias siempre ha habido ese toque, ¿no? Porque también en el cristianismo, en el principio en las casas de brujas que las quemaban vivas y todo, pues también era medio salvaje, ¿no? Y también era una forma de creer. Entonces también, o sea, yo siento que en todas las culturas también tiene su lado donde con el tiempo fue cambiando y ahora lo ves diferente, ¿no? Hace aquí no, pero acuérdate que las cruzadas, ¿cuántos no te llevaste? También, o sea, también en todos lados hay como un ladito oscuro ahí que como quiera, pues parte de la humanidad, creo yo, ¿no? O sea, es parte de uno, del humano, ¿no? Claro, sí, sí, eso es parte de ser humano. Ujú. Sí. Ujú. Pues creo que el tiempo se ha acabado. Se nos ha Ya acabado. tuvimos un buen ratito aquí platicando muchas cosas sobre toda esa línea de tiempo imaginaria para los que se brincaron o se perrearon historia, pues ahí céntrense tantito. Ya quedó aclarada. Ya quedó claro el punto. Pues aquí una muy buena explicación por parte de nuestro arqueólogo, que pues son cosas que no sabemos, que uno dice, no, pues arqueólogo, pero no nada más es eso, es todo lo que conlleva, todo lo que se tiene que saber y para, como menciona ahora en donde están trabajando más, desgraciadamente el punto ese, pero pues como dices, es parte de la humanidad y sigue pasando, sigue existiendo y no creo que termine aquí todavía. Ojalá y no. Sí, pues es Pues parte. algo que quieras cerrar, Miguel, algo para cerrar ya la noche de hoy. Bueno, pues si gustan visitarme ahí en mi página de Facebook, A ver, tenemos el colectivo que tenemos donde pues, divulgamos la cultura. Se llama Arqueonáutica México, Free Walking Tours, nuestra página de Facebook. Ahí pueden darle like y ahí pues les van a aparecer las publicaciones. Échense la Y vuelta ahí para verlo. y la mía, que estoy como arqueólogo, guía de turistas. ok, También, pues, ahí es un poquito más de desmadre, pero también publico yo me apunto. de repente algunas cosas de historia y de arqueología también, cuando salen también. Y cuando hago recorridos o tours, pues ahí también me pueden localizar. Si algún día vienen para acá, ahí los atendemos con mucho gusto. Fíjate que no me aventó un Muchas tour así gracias, Miguel. tan completo. Pero bueno, nos vemos el próximo martes en la hora que no existe. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta Hasta luego. luego.